No pude evitar recordar que Ethan tenía una alergia severa a los mariscos. Tan grave que incluso el más leve olor a pescado lo hacía sentir físicamente enfermo. Todos en nuestro círculo social lo sabían. Incluso había volteado una mesa una vez solo porque la comida en casa tenía demasiada sal. Pero esa noche olí un leve aroma del mar en el abrigo que llevó puesto cuando llegó tarde a casa. Cuando se encendió la luz del vestíbulo. Las manecillas del reloj en la pared apuntaban precisamente a la medianoche. Ethan había llegado a casa. Se quitó el abrigo y lo colgó casualmente sobre su brazo. El movimiento provocó una leve brisa, trayendo consigo un olor a pescado apenas perceptible. Era leve, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme incorporar en el sofá. ¿Por qué regresas tan tarde esta noche? Me acerqué con la intención de tomar su abrigo. Pero él se giró ligeramente para evitarme y lo arrojó al sofá. Se estaba aflojando la corbata mientras caminaba más adentro del apartamento. Hubo una cena de último momento. No pude librarme de ella, dijo su voz llena de impaciencia hacia mí. Lo seguí por detrás, y ese olor pasó por mí otra vez. Está en ti. Hice una pausa, luego pregunté de todos modos, ¿no es eso un olor a pescado? Ethan se congeló a mitad del movimiento mientras se desataba la corbata. Se giró para mirarme con las cejas fuertemente fruncidas. Te lo estás imaginando, dijo bruscamente. Es una colonia nueva. ¿Qué podrías saber tú? Rara vez usaba ese tipo de tono molesto conmigo. Pero antes de que pudiera decir algo más, me interrumpió. Emily, ¿puedes dejar de pensar demasiado en todo el tiempo? He trabajado todo el día. Llego a casa para relajarme, no para ser interrogado como algún sospechoso. Con eso, ni siquiera me volvió a mirar mientras caminó directamente hacia el baño. La puerta se cerró de un golpe con un estruendo. Y el sonido del agua corriendo resonó hacia afuera, cortando toda conversación. Me quedé ahí parada, mirando el traje caro y hecho a medida que yacía en el sofá. Una frialdad helada corriendo por mí. El Ethan que yo conocía no se acercaría a mariscos. Ni siquiera tocaría monedas que tuvieran el más mínimo residuo a pescado. Su alergia no era broma. En la universidad, hubo una vez una cena del club. Un plato de vieiras con fideos de ajo acababa de ser servido. Y en el momento en que fue puesto sobre la mesa, Ethan, que estaba sentado en contra del viento, inmediatamente comenzó a estornudar. En cuestión de minutos, sarpullidos rojos florecieron por toda su cara. Y su respiración se volvió rápida. Todos estábamos aterrorizados. Todos se apresuraron en pánico para llevarlo corriendo al hospital. No fue hasta muy tarde esa noche que finalmente estuvo fuera de peligro. Desde entonces nadie se atrevía a siquiera mencionar la palabra mariscos cerca de él. Después de que nos casamos, me aseguré de mantener ese incidente en mente. Nada remotamente relacionado con mariscos jamás apareció en nuestra mesa del comedor. Mi mamá una vez vino de visita desde nuestro pequeño pueblo costero natal. Ella siempre pensó que yo estaba sufriendo en silencio aquí, pensó que me estaban maltratando. Ella no creía en la alergia de Ethan. Asumiendo que mientras los mariscos fueran limpiados a fondo, no sería un problema. Ese día, me lo ocultó y pasó toda la tarde en la cocina. Mientras yo estaba ocupada en otro lugar, haciendo una gran variedad de su especialidad, mariscos. Dijo que había gastado mucho dinero para comprar los camarones más frescos en Mero. Los cocinó al vapor usando el método más tradicional para preservar el sabor original y los nutrientes. Cuando Ethan llegó a casa del trabajo y abrió la puerta, su expresión cambió instantáneamente. Se quedó parado en la entrada, sin siquiera quitarse los zapatos. Y miró la mesa llena de platos con una expresión de puro asco. ¿Quién te dijo que hicieras esto?, preguntó fríamente. Mi mamá, aún sonriendo, se acercó a saludarlo. Ethan, ya llegaste. Ven, prueba la comida de mamá. Te garantizo que te va a encantar. De repente Ethan gritó, su voz tan fuerte que hizo que mi mamá se sobresaltara. Entró furioso a la cocina, agarró el plato de Mero al vapor. Y lo tiró directo a la basura. El sonido del plato rompiéndose fue agudo y áspero. Te dije que no puedo ni oler esta cosa, gritó con los ojos rojos de furia. Señaló a mi mamá. ¿No entiendes el lenguaje humano? ¿Estás tratando de matarme? Mi mamá se puso pálida de miedo. Me quedé ahí paralizada, sin poder decir ni una sola palabra. Corrí y agarré el brazo de Ethan, con lágrimas brotando en mis ojos. ¿Por qué le estás gritando? Ella no sabía. Solo estaba tratando de ser amable. ¿Amable? Ethan soltó una risa fría. No necesito esa clase de amabilidad. Esa noche mi mamá no comió nada. Se encerró en el cuarto de huéspedes, y para la madrugada siguiente. Ya había comprado un boleto para regresar a casa. Más tarde creo que Ethan debe haberse dado cuenta de que se había pasado.
Me trajo un pequeño pedazo de pastel de la panadería. Lo puso torpemente frente a mí. Explícale las cosas a tu mamá por mí, dijo en voz baja. Simplemente no me pude controlar. Miré el pequeño pastel de alce y sentí una tormenta de emociones en mi pecho. Sabía que él no tenía la intención de ser así. Genuinamente no podía controlar su reacción. Pero el mismo Ethan, que solía perder el control solo por oler mariscos. De alguna manera llegó a casa llevando precisamente ese olor en él. A la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Ethan se sentó en la mesa del comedor bebiendo su gachas. Puse el huevo frito en su plato y lo mencioné casualmente. Llevé tu abrigo de ayer a la tintorería. Soltó un neutral sin siquiera levantar la vista. Los de la tintorería fueron muy cuidadosos. Dijeron que olieron algo inusual en él. Y no querían que se mezclara con otras prendas. Así que específicame. Te me preguntaron. La cuchara de Ethan se ralentizó en el aire. ¿Qué tipo de olor?, preguntó. Aún sin mirarme. Mariscos, dije llanamente. Dejó la cuchara. El ligero tintineo del metal contra la porcelana resonó en la cocina silenciosa. Finalmente me miró, su expresión inexpresiva. ¿Es esto realmente tan importante? Vale la pena mencionarlo una y otra vez. Lo miré y de repente sentí que todo era insignificante. No es importante, dije, tirando de las comisuras de mi boca en una sonrisa forzada. Vamos a comer. No dijo otra palabra. En silencio terminó sus gachas. Tomó su maletín y salió de la casa. Los siguientes días, la casa estuvo inquietantemente silenciosa. En la superficie, todo parecía normal. Llegaba a casa a tiempo, yo cocinaba las comidas como siempre, pero apenas hablábamos. Prefería ver las noticias financieras que decirme una sola palabra. Dejé de preguntar. Sabía que no obtendría nada de él. Ese fin de semana, usé las compras como excusa y tomé su teléfono del estudio. Siempre había conocido su contraseña. Era mi cumpleaños. La probé. La pantalla se iluminó. Extrañamente sentí un pequeño alivio, pero también una profunda tristeza. Abrí WeChat. Su lista de chats estaba limpia, principalmente grupos de trabajo y algunos amigos conocidos. Desplacé la pantalla durante mucho tiempo, pero no encontré nada sospechoso. Estaba a punto de rendirme cuando abrí sus registros de pago. Una transacción me llamó la atención. Un restaurante llamado Siyu cobró a las 9:30 de la noche del miércoles por la noche. Exactamente la noche que llegó a casa oliendo a mar. Nunca había escuchado ese nombre antes, así que lo busqué en una aplicación de reseñas. La página cargó con hermosas fotografías. Resultó ser un restaurante francés junto a la costa en el distrito costero de la familia Lin. Reconocido por su cocina de mariscos de primera categoría. El costo promedio por persona era escandalosamente alto. Las fotos promocionales mostraban ventanas de piso a techo con una vista sin obstáculos del vasto océano y la playa de arena afuera. Mis dedos se enfriaron mientras agarraba el teléfono. No había ido a una cena de negocios. Había ido a la costa. A un restaurante que debería haber evitado más que cualquier otro lugar. No dije nada. Silenciosamente grabé en mi memoria el nombre de ese restaurante. Y así, la vida pareció volver a su ritmo habitual. Ethan dejó de llegar tarde a casa. Ocasionalmente incluso tomaba la iniciativa de decirme algunas palabras. Preguntarme qué había hecho ese día. Pero mientras más actuaba así, más inquieta me sentía por dentro. El viernes por la tarde recibí una llamada de un número desconocido. ¿Es la señorita Emily?, preguntó alegremente la voz de una mujer joven. ¿Quién habla?, respondí. Soy Su Xiao, la nueva pasante en el departamento de Ethan. Me pidió que te avisara que hay una cena de equipo esta noche y llegará tarde a casa. Hice una pausa por un segundo. ¿Por qué no me lo dijo él mismo? Está en una reunión ahora mismo, dijo dulcemente. Me dejó su teléfono y no quería que te preocuparas, así que me pidió que te llamara. La voz de Su Xiao sonaba educada y considerada. Señorita Emily, por favor no se moleste con Ethan. Ha estado tan ocupado últimamente. Entiendo, dije. Gracias. Después de colgar, me senté junto a la ventana, perdida en mis pensamientos. Conocía bien la empresa de Ethan. Solía trabajar allí en finanzas durante los primeros 2 años de nuestro matrimonio. Los becarios nunca tenían permitido el contacto directo con los jefes de departamento. Y mucho menos se les confiaban sus teléfonos personales. A las 10 de la noche Ethan llegó a casa, apestando a alcohol. Lo ayudé a sentarse en el sofá y le traje un vaso de agua tibia. ¿Qué comiste en la cena esta noche?, pregunté casualmente mientras lo ayudaba a aflojarse la corbata. Solo cosas al azar, murmuró.
La nueva becaria parecía muy considerada. Incluso llamó para avisarme. Dije, su cuerpo se puso rígido por un segundo. Lo hizo, murmuró con los ojos cerrados, como si ya estuviera medio dormido. Chica inteligente. No respondí. Silenciosamente le quité los zapatos y lo cubrí con una manta. Después de que se durmiera, tomé su teléfono. Esta vez, la contraseña había sido cambiada. Ya no era mi cumpleaños. Probé nuestro aniversario de boda, su cumpleaños. Ninguno funcionó. Entonces, por impulso, ingresé una serie de números, 0826. La pantalla se iluminó. Ese era el cumpleaños de su Xiao Xiao. Lo había visto una vez en el directorio de la empresa por accidente. Su chat fijado en WeChat era alguien marcado solo como ese. Lo toqué para abrirlo. No había muchos mensajes, pero suficientes para helarme hasta los huesos. Ethan, ¿me veo bonita con este vestido hoy? Te ves hermosa. Cambié tu té por Dragon Bell de Westlock. Ese té de jazmín en tu oficina es tan barato. Bien. Esta cena de equipo es tan aburrida. Quiero ir a la playa y sentir la brisa. Te llevaré cuando termine. El mensaje más reciente era de hace media hora. ¿Llegaste a casa? Sí. Ella está durmiendo. Pero él estaba acostado justo a mi lado, completamente despierto, sin embargo le decía a alguien más que yo estaba durmiendo. El té de jazmín que había preparado cuidadosamente para él durante 5 años. Ahora lo veía como barato. No estaba realmente ocupado con cenas de negocios. Solo estaba en cenas que no me incluían a mí. No evitaba la playa por su alergia. Simplemente no iba allí conmigo. La decepción se acumula como ser hervido vivo en agua tibia. Al principio la temperatura simplemente se siente extraña, algo que aún puedes soportar. Incluso te convences de que es solo tu imaginación. Pero para cuando el agua comienza a hervir y finalmente quieres saltar, has perdido toda tu fuerza. Comencé a perder el sueño. Me quedaba mirando el techo toda la noche, mis pensamientos un desastre caótico. Los iOS de Ethan se volvieron aún más obvios. Comenzó a viajar por trabajo más frecuentemente, a veces desapareciendo por 3 o 4 días seguidos. Me mostraba boletos de avión y reservas de hotel. Todo parecía hermético. Pero yo sabía exactamente a dónde iba realmente. Su Xiao Xiao nunca se molestó en bloquear a nadie de sus publicaciones en redes sociales. Tal vez quería que yo las viera. Publicaba fotos panorámicas etiquetadas en las mismas ciudades donde Ethan supuestamente estaba en viajes de negocios. Siempre con esos subtítulos crípticos y de doble sentido. Siendo mimada así, me estoy volviendo una cosa pequeña e inútil. Una foto mostraba una mano usando el reloj Patek Philippe de Ethan pelando camarones para ella. Arrojé mi teléfono a un lado y me cubrí la cara, pero no salieron lágrimas. Recordé una vez cuando tuve gastroenteritis aguda. Estaba vomitando y tenía diarrea tan fuerte que apenas podía mantenerme en pie. Lo llamé con la voz temblando, suplicándole que regresara a casa temprano y me llevara al hospital. Por teléfono Ethan sonaba molesto. Estoy en una reunión importante. No puedo irme. Solo toma un taxi tú misma. No hagas un gran problema de todo. Después descubrí que no había habido ninguna reunión ese día. Uno de sus amigos había publicado una foto de un festival de música en sus redes sociales. En la esquina de la multitud estaban Ethan y su Xiao Xiao. La tenía alzada sobre sus hombros, y los dos se reían como un par de niños despreocupados. Así que supongo que mi salud, mi dolor, nada de eso importaba. Su felicidad era lo único que sí importaba. Después de eso, dejé de hablarle. Dejé de preguntar cuándo llegaría a casa o si estaba bien. Me volví silenciosa y él parecía perfectamente contento con la paz y tranquilidad. A veces me miraba y fruncía el ceño. ¿Qué te pasa últimamente? Siempre andas por ahí con cara larga. ¿A quién estás tratando de hacer sentir culpable? Lo miré y quise preguntarle, ¿qué tipo de expresión te gustaría de mí? Debería sonreír y desearte que te vaya muy bien también. Pero las palabras murieron en mi garganta. ¿Cuál era el punto de preguntar más? Dicen que no hay dolor más grande que un corazón que ya se ha vuelto frío. Creo que eso era exactamente en lo que me había convertido. En mi cumpleaños deliberadamente me tomé medio día libre. Fui al supermercado y compré todo tipo de ingredientes. Pensé que tal vez, solo tal vez, esta podría ser nuestra última oportunidad. Quería intentarlo una vez más. Preparé sus costillas agridulces favoritas. Incluso cociné a fuego lento una olla de sopa de pollo. No compré un pastel. En su lugar, horneé uno yo misma desde cero. Pasé toda la tarde en la cocina. Para cuando cayó la noche, la mesa estaba llena, pero toda la comida se había enfriado. Ethan aún no había llegado a casa.
Cuando llamé, su teléfono estaba apagado. Me senté sola en la mesa del comedor, esperando desde el amanecer hasta el anochecer. Al fin. Comí en silencio el tazón frío de fideos de longevidad yo sola. A la mañana siguiente desperté en el sofá. Cuando encendí mi teléfono, lo primero que vi fue una nueva publicación de Su Xiao en medio de la noche. Era una foto tomada en el restaurante Siyu. Sostenía un enorme pastel de cumpleaños cubierto de rosas, sonriendo dulcemente. Ethan estaba parado detrás de ella, su rostro ligeramente oculto. Pero inmediatamente reconocí la camisa que llevaba puesta. Era la que yo le había planchado personalmente. El pie de foto decía: gracias por celebrar mi cumpleaños como si fuera una festividad. Así que no había olvidado mi cumpleaños. Simplemente eligió pasarlo celebrando el de otra persona. En ese momento cualquier hilo de esperanza que me quedaba desapareció completamente. Con calma me levanté y tiré toda la comida intacta a la basura. Incluso el pastel que había pasado toda la tarde horneando fue al contenedor. Entonces tomé el teléfono y llamé a un abogado. Hola, me gustaría preguntar sobre el divorcio y cómo se dividen los bienes. No lloré. No grité. Porque finalmente entendí que las lágrimas no significan nada para alguien que no te ama. Entonces mi papá repentinamente se enfermó. Tuvo un infarto agudo y necesitaba cirugía de bypass de emergencia. La operación costaría 300,000 yuanes. Éramos solo una familia trabajadora ordinaria. No había manera de que pudiéramos conseguir esa cantidad de dinero de una vez. Mi mamá sollozaba tanto por teléfono que apenas podía respirar. Colgué e inmediatamente llamé a Ethan. Era la primera vez en meses que yo había iniciado contacto con él. El teléfono sonó por mucho tiempo antes de que finalmente contestara. ¿Hola? Su voz sonaba distante con olas rompiendo en el fondo. Mi papá está en el hospital, le dije. Necesita cirugía de corazón de emergencia. Necesitamos 300,000 yuanes de inmediato. Estoy en una reunión ahora mismo, me interrumpió secamente. ¿Podemos hablar después? Ethan, esto es de vida o muerte. Casi grité. Hubo una pausa del otro lado. Entonces habló con irritación filtrándose en su voz. Entendido. La empresa ha estado escasa de dinero últimamente. Veré qué puedo hacer. Entonces colgó. Me quedé parada en el pasillo del hospital. Sosteniendo mi teléfono, sintiendo como si toda la fuerza hubiera sido drenada de mi cuerpo. Veré qué puedo hacer. Tan familiar, tan ensayado. Esperé en una banca de plástico fría toda la tarde. Sin llamadas, sin mensajes. Esa noche un amigo me envió una captura de pantalla de las redes sociales de un concesionario de autos. En la foto, un flamante deportivo Porsche rojo relucía bajo las luces del salón de exposición. Su Xiao irradiaba alegría a su lado. Y de pie junto a ella, inconfundiblemente, estaba Ethan. El pie de foto del concesionario decía: felicitaciones a la señorita Su por su auto nuevo. El pie de foto decía: muchas gracias al señor Ethan por su generosidad. ¡Qué romance de cuento de hadas! ¡Qué envidia! El auto costaba 700,000 yuanes, suficiente para pagar la cirugía de mi papá 2 veces. Así que sus problemas financieros solo existían cuando se trataba de mí. La vida de mi padre ni siquiera valía tanto como una sonrisa de la mujer que él amaba. Me quedé mirando esa foto por mucho, mucho tiempo. Entonces me reí. Saqué mi teléfono y transferí 50,000 yuanes a mi mamá. Esos eran todos los ahorros que tenía. Mamá, me las arreglaré con el resto. No entres en pánico. Luego le envié un mensaje al abogado. He reunido suficiente evidencia. Presentemos la demanda mañana. Esta vez no miraría hacia atrás. Cuando dejé caer los papeles de divorcio, junto con una pila gruesa de fotos. Registros de transacciones y capturas de pantalla de chats frente a Ethan. Él estaba revisando documentos. Levantó la vista, confundido por un momento. Entonces la familiar sonrisa burlona se extendió por su rostro. Emily, ¿qué es esto? ¿Otro de tus pequeños trucos? Se burló apartando los papeles sin siquiera mirarlos. ¿Todo esto por algo tan trivial? ¿Trivial? Lo miré fijamente dándome cuenta de lo extraño que se había vuelto. Ethan, a tus ojos, ¿qué exactamente cuenta como serio? ¿Solo importaría si yo estuviera muerta? Se quedó momentáneamente atónito, frunciendo el ceño con fuerza. No puedes dejar de ser tan dramática todo el tiempo. ¿Dramática? Señalé la foto del auto deportivo rojo. Mi papá está acostado en una cama de hospital, esperando dinero para salvar su vida. Y tú andas por ahí comprándole un auto de 1 millón de yuanes a una mujer. ¿Y yo soy la que está siendo dramática? Mi voz se volvió más fuerte, casi histérica.
Todos los agravios, la ira, la desesperación que había guardado. Durante estos últimos meses explotaron de una vez. La expresión de Ethan finalmente cambió. Tomó las fotos, su rostro volviéndose un poco incierto. Esto no es, parecía que quería explicar. No quiero escucharlo. Lo interrumpí. Mi voz se había vuelto calmada, mortalmente calmada. El acuerdo es simple. Una división 70/30 de todos nuestros bienes. Tú eres el culpable. Si no estás de acuerdo, iremos a los tribunales. Esto es más que suficiente para destruir tu reputación. Me miró por mucho tiempo sin palabras. No creo que jamás se imaginó que alguien tan callada como yo pudiera decir algo así. Al final, tomó la pluma y firmó rápidamente su nombre en los papeles de divorcio. Emily, me dijo fríamente mientras me arrojaba el documento, te vas a arrepentir de esto. Tomando los papeles, ni siquiera lo miré. Me di vuelta y me alejé. Mi único arrepentimiento, dije sin detenerme, fue haberme casado contigo en primer lugar. Durante el periodo de enfriamiento de un mes. Me mudé y renté un pequeño apartamento cerca de mi oficina. Ethan nunca se comunicó conmigo. Probablemente pensó que estaba jugando a hacerme la difícil otra vez. Esperando que viniera a convencerme, pensando que volvería arrastrándome. Como después de cada otra discusión que habíamos tenido en el pasado. Desafortunadamente para él, esta vez estaba equivocado. Sin él, era como si los cielos finalmente se hubieran despejado. Comencé a encontrarme a mí misma otra vez. Empecé a hacer ejercicio, a aprender arreglos florales. A ir a exposiciones de arte con amigos los fines de semana. Uno por uno, retomé los pasatiempos que había abandonado por él. Mi insomnio desapareció sin tratamiento. Me veía mejor cada día. Mis compañeros de trabajo en la oficina todos decían que parecía una persona completamente diferente. Radiante y vibrante. La cirugía de mi papá fue un éxito. Pedí dinero prestado a amigos para cubrir los costos de seguimiento. Y vendí las joyas que mi mamá me había dado como parte de mi dote. Al final, pude reunir suficiente. La madre de Ethan, mi ex-suegra, fue la única que me llamó algunas veces. No tenía idea de que nos estábamos divorciando. Por teléfono continuó hablándome como si nada hubiera cambiado. Dándome instrucciones como si fuera su derecho. Emily, ¿ha estado Ethan yendo a muchos viajes de negocios últimamente? Necesitas mantener un ojo en las cosas. Los hombres empiezan a portarse mal cuando tienen dinero. Ah, y ese suéter de cashmere suyo, asegúrate de lavarlo a mano. No lo metas en la máquina o se arruinará. Me senté ahí en silencio, escuchándola parlotear sin parar. Todo se sentía increíblemente irónico. Tía, la interrumpí, Ethan y yo nos estamos divorciando. De ahora en adelante alguien más puede preocuparse por su ropa sucia. Hubo silencio al otro lado de la línea durante unos segundos. Luego llegó su voz estridente, aguda y furiosa. ¿Qué dijiste? ¿Divorcio? Emily, ¿has perdido la cabeza? ¿Hay alguien más en tu vida? Mujer sin vergüenza. Colgué inmediatamente y bloqueé su número. Un mes después, Ethan y yo nos encontramos frente a la oficina de asuntos civiles. Había perdido peso, se veía demacrado y exhausto. Con ojeras bajo los ojos. Cuando me vio, su mirada era complicada. Llena de emociones que no podía descifrar del todo. Pero una cosa estaba clara, el inconfundible arrepentimiento en su rostro. ¿Realmente vas a seguir adelante con esto?, preguntó con voz ronca. Tú eres quien me llevó a este punto, le respondí. Mientras esperábamos que nos llamaran, nos sentamos lado a lado en silencio. Después de un largo momento, de repente habló. ¿Tu papá, cómo está? Me tomó un segundo darme cuenta de quién se refería. Está bien, recuperándose bien, dije, mi voz calmada y distante. No dijo nada más. Después de un rato, como si le hubiera tomado toda la valentía que tenía. Se volvió hacia mí y dijo suavemente. Emily, ¿podemos no divorciarnos, por favor? Sé que estaba equivocado. Lo de su Xiao Xiao terminó hace tiempo. No me quedaré hasta tarde nunca más, te lo prometo. Miré directamente hacia el número brillante en la pantalla de visualización. Ethan, dije en voz baja. Cuando mi papá estaba acostado en una cama de hospital y tú le estabas comprando un auto a otra persona. Todo ya era demasiado tarde. Sus manos, colgando a los lados, se cerraron lentamente en puños. Cuando llegó nuestro turno, la empleada nos guió a través de los pasos finales. ¿Ambas partes consienten este divorcio?, preguntó. Sí, respondí con firmeza. Ethan cerró los ojos. Después de una larga pausa, forzó la palabra sí. Cuando sostuve el certificado de divorcio rojo en mi mano. Se sintió extrañamente caliente, casi ardiente. Mientras salíamos de la oficina civil, el sol brillaba cálido.
Ethan se quedó parado al pie de los escalones sin irse. Me miró como si estuviera buscando un rastro de renuencia. Alguna señal de que yo no quería esto. Pero no encontró nada. Le di una sonrisa. Era la primera vez que le sonreía en meses. Ethan, te deseo felicidad. Entonces me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Finalmente lo había dejado ir, de vuelta al vasto mar de gente. La vida después del divorcio resultó ser mucho mejor de lo que jamás imaginé. Usé el dinero del acuerdo para comprar un pequeño apartamento en el vecindario de mis padres. Nos convertimos en vecinos. Incluso abrí un pequeño café, decorado justo como me gustaba. El negocio no era próspero, pero tampoco estaba muerto. Suficiente para sostener una vida simple. Cada mañana despertaba con el aroma del café. Saludaba a los clientes, escuchaba sus historias. Por las tardes cerraba e iba a cenar con mi mamá. Los días eran simples, pero traían una clase de paz que no había sentido en años. Había pasado tanto tiempo desde que genuinamente me sentí tan ligera. Las noticias sobre Ethan llegaban por pedazos. Principalmente a través de amigos mutuos. Escuché que realmente había terminado con su Sao Sao. Ella no se lo había tomado bien y había aparecido varias veces en su empresa para armar escenas. Se puso tan mal que la seguridad tuvo que escoltarla hasta la salida. También escuché que su empresa tuvo problemas. Varios proyectos importantes sufrieron pérdidas, el flujo de efectivo se secó. Y él andaba corriendo tratando de conseguir dinero. Humillándose frente a inversionistas y rogándole a cualquiera que pudiera ayudar. Pero dondequiera que fuera, las puertas se le cerraban en la cara. Todos esos supuestos hermanos y mejores amigos que solían brindar con él y darle palmadas en la espalda. Ahora lo evitaban como a la peste. Una vez lo vi de reojo en un evento de negocios. Se veía mucho más viejo. Su cabello había comenzado a encanecer, y su espalda tenía una ligera joroba. Ya no era el Ethan confiado y animado que una vez conocí. Se movía entre la multitud con una copa de vino en la mano. Usando una sonrisa que era pura adulación y desesperación. Nadie le prestaba atención. Entonces me vio. Sus pasos vacilaron. Parecía que quería caminar hacia mí, pero se detuvo. A través de la multitud ruidosa y bulliciosa, nuestros ojos se encontraron desde la distancia. Al final, alzó su copa hacia mí y forzó una sonrisa. Una más fea que un llanto, luego se dio vuelta y desapareció entre la multitud. En ese momento, no sentí absolutamente nada. El café comenzó a levantar el negocio poco a poco. Una tarde lluviosa, sonó la campanilla de la puerta. Levanté la vista y para mi sorpresa, era Ethan. No llevaba paraguas y estaba empapado de pies a cabeza. El agua de lluvia goteaba de su cabello desordenado, y se veía completamente miserable. Se quedó parado en la entrada sin entrar, solo mirándome fijamente. Solo había unos pocos clientes en la tienda. Y todos se voltearon hacia él con curiosidad. Dejé el paño que tenía en la mano y me acerqué. ¿Necesitas algo?, pregunté con voz tranquila. Una vez lo había amado, pero no era del tipo que se queda atrapada en el pasado. Aunque ese amor había sido real una vez, ahora había terminado. Emily finalmente habló, su voz ronca y áspera. Si vienes por café, eres bienvenido a entrar. Si no, por favor, vete. No perturbes mi negocio. Sus labios se movieron ligeramente. Su rostro estaba lleno de dolor y arrepentimiento. Solo quería verte, dijo suavemente. Escuché que te va bien. Así es. Me va muy bien. Sin ti, me va mejor que nunca. Las palabras lo golpearon como un cuchillo. Su cuerpo se tambaleó y su rostro se puso pálido. Sé que estuve mal, dijo. ¿Emily? Dio un paso más cerca e intentó tomar mi mano, pero la retiré. Solo dame una oportunidad más, por favor. Empecemos de nuevo. ¿Empezar de nuevo?, me burlé. Ethan, ¿olvidaste cómo mi padre casi muere por tu culpa? ¿Olvidaste cómo pasaste mi cumpleaños celebrando el de otra persona? ¿Olvidaste el olor del mar en tu ropa? Con cada palabra que decía, el color se desvanecía más de su rostro. Al final, parecía un hombre completamente vacío, parado ahí derrotado. Lo siento, murmuró. Lo siento mucho. Tu perdón llega muy tarde, y ahora no vale nada. Lo miré a los ojos, hablando cada palabra claramente. Ethan, nunca te daré la oportunidad de lastimarme otra vez. Nunca. Entonces me di vuelta y caminé de regreso detrás de la barra, ignorándolo completamente. Se quedó parado en la puerta por mucho, mucho tiempo. No se fue hasta que paró de llover, caminándose como un alma perdida. Viendo su figura solitaria desaparecer por la calle, no sentí nada más que paz. Algunas heridas dejan de doler una vez que se arranca la costra. Algunas personas, una vez que se las pierde para siempre.
Pensé que Ethan no regresaría más. Pero para mi sorpresa, apareció al día siguiente. Esta vez, no trató de hablarme. Simplemente se sentó en una banca al otro lado de la calle del café. Desde el momento que abrí hasta que cerré, se quedó sentado allí en silencio, inmóvil como una estatua. El tercer día. El cuarto. Fue lo mismo. Incluso los clientes regulares empezaron a notarlo y me susurraban, ¿quién es ese tipo? Yo solo decía, alguien Q. No importa. Una semana después, mientras cerraba por la noche, lo vi aún sentado allí. La lámpara de la calle estiraba su sombra larga y delgada, haciéndolo ver solitario y pequeño. Me acerqué. ¿Qué quieres, Ethan? Levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. No quiero nada, dijo con voz ronca. Solo quería estar cerca de ti. Por un segundo lo encontré casi risible. Ethan, ¿este acto patético para quién lo haces? No quiero lástima, sacudió la cabeza. Y no lo hago por ti. Solo, no puedo evitarlo. Cada vez que cierro los ojos, lo único que veo es a ti alejándote. Hay rastros tuyos por toda la casa, dijo Ethan. No me atrevo a regresar. Este es el único lugar al que puedo venir. Cuando te veo, siento que aún estoy vivo. Mientras hablaba, sus ojos lentamente se enrojecieron. Un hombre cercano a los 40 estaba parado frente a mí como un niño perdido, vulnerable e indefenso. En el pasado me habría sentido abrumada de compasión. Pero ahora, todo lo que sentía era lo absurdo que era todo. Ese es tu problema. No tiene nada que ver conmigo, le dije fríamente. Si sigues así, llamaré a la policía. Él bajó la cabeza. Sus hombros temblaron ligeramente. Emily, dijo suavemente, luego sacó una pequeña caja de su bolsillo y me la ofreció. Esto es para ti. La abrí. Adentro había una llave. Es la llave de nuestra antigua casa, explicó. He transferido la casa a tu nombre. Y las acciones restantes que tenía en la compañía. También te las he cedido. Sé que no compensará todo, pero yo. Antes de que pudiera terminar, le arrojé la llave de vuelta. Cayó en sus brazos con un sonido metálico agudo. No la necesito. La llave cayó al suelo. El sonido nítido y definitivo. Ethan, le dije firmemente, todo lo que tengo ahora, me lo gané por mí misma. No necesito tu caridad o tu culpa. Lo miré a los ojos, mi voz inquebrantable. Mi vida ya no tiene nada que ver contigo. Por favor, deja de aparecer y perturbarla. Luego me di la vuelta y me alejé, sin mirar atrás ni una sola vez. Detrás de mí, creí escuchar el sonido de él tratando de ahogar un sollozo. ¿Pero y qué? Si hubiera sabido que llegaría a esto. ¿Por qué había hecho todo eso en primer lugar? De vuelta en lo que solía ser nuestro hogar. Ethan finalmente sintió lo que era el verdadero vacío. Emily no había dejado mucho atrás. Pero lo que se llevó consigo fue toda la calidez que alguna vez existió en ese espacio. Estaba acostumbrado a la luz suave que brillaba en la entrada cuando llegaba a casa. Estaba acostumbrado a las comidas calientes esperándolo en la mesa. Estaba acostumbrado a la mujer que siempre lo había esperado. Ahora, todo eso se había ido. Frustrado, se aflojó la corbata y marcó a Xiao Xiao. Ven, le dijo. Ella vino. Pero ya no era la interna obediente y dulce que solía ser con él. Se paseaba por el departamento como si fuera suyo, altanera y dominante. Miró con desdén las pequeñas decoraciones que Illy había dejado atrás. Toda esta basura de mal gusto. Solo tírala, es tan horrible, dijo. Tomando una taza con un gato de caricatura de la mesa y caminando hacia el bote de basura. No toques eso. Ethan gritó casi por reflejo. Era la taza favorita de Emily. La había usado durante años, y la pintura hasta había empezado a desvanecerse. Sobresaltada, su Xiao Xiao hizo pucheros. ¿Por qué gritas? Es solo una taza estúpida. Ethan, ¿realmente la superaste o no? Si todavía estás colgado de ella, entonces terminamos. Solía pensar que su actitud caprichosa era tierna, pero ahora le crispaba los nervios. Se quedó mirando esa taza, y por primera vez sintió una extraña e inexplicable oleada de ira. No hacia Emily, sino hacia cualquiera que se atreviera a tratar con falta de respeto algo que le pertenecía a ella. No dijo nada. Su Xiao Xiao, al no obtener la respuesta que quería, salió furiosa y azotó la puerta. Esta vez Ethan no la siguió. En la sala vacía, el arrepentimiento se cernía sobre él como un monstruo. Devorándolo por completo y atormentándolo sin piedad. Y en lugar de sentirse aliviado después de que su Xiao Xiao se fuera, Ethan se sintió hundirse aún más profundo en el abismo de la memoria. Empapado en culpa y tristeza, deambuló por el apartamento como un fantasma.
Abrió el botiquín al que nunca había prestado atención. Adentro todo estaba etiquetado con pequeñas notas escritas a mano. Organizadas cuidadosamente por tipo, instrucciones de uso, dosificación y advertencias. Todo escrito con la delicada caligrafía de Emily. Abrió el armario. Sus camisas y pantalones aún colgaban en orden, clasificados por colores de claro a oscuro. Sus corbatas estaban todas ordenadas cuidadosamente en un perchero dedicado. Solo ahora se dio cuenta, el estilo de vida del que siempre se había enorgullecido. La imagen de ser un hombre meticuloso y exitoso. Cada detalle meticulosamente organizado en esa casa había sido construido por Emily. Su tiempo, su cuidado, su devoción silenciosa. Y Ethan lo había destruido con sus propias manos. Ahora buscaba frenéticamente cualquier rastro de su existencia. En el rincón más profundo del cajón del estudio, encontró una caja de hojalata discreta. Adentro estaban los talonarios de boletos de cine de su primera cita. Un volante de descuentos descolorido de una tienda de fideos baratos cerca de su universidad. Y una foto espontánea de él jugando baloncesto en el campus. En la parte de atrás de la foto, escrito con caligrafía cuidadosa. Había 3 pequeñas palabras: mi luz. La nostalgia surgió de lo más profundo de su corazón como una marea. Retorciéndose en 1000 enredaderas espinosas que lo desgarraron de adentro hacia afuera. Se desplomó en el suelo, atormentado por el recuerdo del día que se divorciaron. Reviviendo cada momento una y otra vez como una tortura autoinfligida. Emily murmuró: ¿qué sentiste en el momento que te alejaste de mí? Nadie respondió. Mientras ese tanto, la crisis en su empresa se intensificó rápidamente. Un golpe tras otro. Con Emily, quien una vez había mantenido todo estable, ausente. Y su propio juicio nublado por la culpa y la agitación. Cometió error tras error. Un cliente importante tras otro se retiró. El flujo de efectivo de la empresa estaba al borde del colapso. Abrumado y desesperado, Ethan se obsesionó con una idea. El principio del fin había comenzado con esa cena de mariscos. Sí, había rechazado los mariscos que su madre preparó. Pero había llevado a su soap show a un elegante restaurante de mariscos junto al mar. Eso, ahora creía, había sido la herida fatal. Un pensamiento retorcido echó raíces en su mente. ¿Y si me los comiera?, se preguntó. ¿Y si comiera exactamente aquello que ella una vez usó para protegerme? ¿Y si le demostrara que arriesgaría mi vida por ella? ¿Se daría la vuelta? Aunque fuera por un segundo. Aferrándose a lo que veía como su última oportunidad. Condujo como un loco al restaurante francés junto al mar, Sillou. Donde todo se había desmoronado. Se sentó junto a la ventana y pidió una mesa llena de mariscos. Langosta, ostras, vieiras. Todos los platos que la madre de Emily había cocinado una vez ese día. El camarero le recordó amablemente. Señor, esto es demasiado para una sola persona. Los ojos de Ethan estaban inyectados en sangre. Su voz estaba ronca. Tráigalo todo. Tomó un pedazo de pescado blanco con manos temblorosas. Y se lo llevó a la boca. El sabor a pescado que había odiado toda su vida se extendió por su lengua. Y su garganta inmediatamente ardió y le picó como fuego. Pero no le importó. Siguió comiendo como si estuviera completando algún ritual sagrado. Emily, mira, gritó con lágrimas corriendo por su rostro. Mientras una sonrisa extraña y siniestra se dibujaba en sus labios. Lo estoy comiendo. Lo estoy comiendo por ti. En un abrir y cerrar de ojos. Las erupciones se extendieron desde su cuello por toda su cara. Su respiración se volvió laboriosa y superficial. Justo antes de desmayarse completamente. Usó sus últimas fuerzas para llamar a una ambulancia. El padre de Ethan me llamó. Por teléfono su voz era frágil y llena de cansancio. Emily, sé que no debería molestarte. Pero Ethan, él está en estado crítico. Mi corazón se saltó un latido. ¿Qué pasó? Comió mucho marisco por ti, se resbaló y se cayó después. Todavía está en la UCI. Los médicos dicen que no se ve bien. Estaba gritando tu nombre antes de desmayarse. ¿Podrías venir a verlo? Guardé silencio. Para ser honesta, no quería ir. Ethan y yo hacía tiempo que éramos extraños. Pero las súplicas del anciano al otro lado del teléfono vencieron mi resistencia. Por lo menos durante nuestro matrimonio. Sus padres me habían tratado con bondad. Así que al final fui al hospital. Ethan yacía en la cama del hospital, su rostro pálido como el papel. Había perdido tanto peso que apenas lo reconocí. Me quedé junto a su cama, mirándolo. Sin sentir nada más que calma. Como si estuviera viendo a un extraño que no tenía nada que ver conmigo. Su padre estaba cerca, secándose las lágrimas. Es culpa nuestra.
Su madre y yo lo consentimos demasiado. Emily, te debemos mucho. Negué con la cabeza. Todo eso ya pasó. Permanecí en la habitación 10 minutos antes de prepararme para irme. Justo cuando me di la vuelta, noté que los dedos de Ethan se movían ligeramente. Lentamente abrió los ojos, y su mirada borrosa se posó en mí. Emily, susurró, su voz apenas audible. Me detuve. Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos. ¿Viniste? Solo vine a ver cómo estás, le dije. Forzó una sonrisa que se veía peor que un llanto. Pensé que nunca te volvería a ver. No lo harás, le respondí, mirándolo a los ojos. Esta es la última vez. La sonrisa en su rostro se congeló. La luz en sus ojos se desvaneció poco a poco. Lo siento, susurró una y otra vez. Lo siento mucho, mucho. No respondí. Salí de la habitación del hospital y nunca volví la vista atrás. La luz del sol afuera de la puerta del hospital era cegadora, picando mis ojos con su brillo agudo. Respiré profundamente. El aire olía a libertad. La historia entre Ethan y yo realmente terminó ahí. Capítulo extra. Punto de vista de Ethan. Solía creer que Emily era la presencia más estable e inmutable en mi vida. Mi telón de fondo constante. Era callada, gentil, siempre en segundo plano, nunca exigente. Así que perseguí imprudentemente todas las luces de neón deslumbrantes frente a mí, pensando que ella siempre estaría ahí. Su Xiao era la más brillante de esas luces. Joven, audaz como una bola de fuego que fácilmente reencendió los últimos destellos de pasión que quedaban dentro de mí después de años de un matrimonio aburrido. Me entregué a su admiración sin filtros. La vanidad de gastar extravagantemente en ella. Viéndola jugar como una niña en la playa mientras me sentía rejuvenecer. Cuando Emily notó el tenue aroma del mar en mí, solo me sentí molesto. ¿Por qué siempre era tan sensible? ¿Por qué no podía simplemente confiar en mí incondicionalmente como solía hacerlo? Así que construí un muro de mentiras e impaciencia, pensando que podía mantener ambos mundos separados. Ingenuamente creí que mientras no admitiera nada, la fortaleza que había construido permanecería inquebrantable. Olvidé su cumpleaños pero celebré el de su Xiao en su lugar. Porque su Xiao lloraría, haría pucheros, exigiría atención. Su alegría se sentía como un premio que tenía que ganar, lo que me daba un sentido de propósito. Una sensación de ser necesitado. El amor de Emily era demasiado silencioso, tan silencioso que se sentía como aire, siempre ahí, fácil de dar por sentado. Hasta que me arrojó los papeles de divorcio a la cara. Incluso mientras los firmaba, pensé para mis adentros, dale unos días. Ella volverá, llorando, rogándome que la acepte de vuelta. Después de todo, me amaba tanto. No podía vivir sin mí. Pero estaba equivocado. Olvidé que ella era alguien que podía alejarse cuando había terminado. Podía renunciar a un trabajo que la hacía infeliz. Podía tirar fruta cara si se había echado a perder. Y yo era la parte podrida y echada a perder de su vida. Así que me desechó. Realmente se fue y se llevó cada onza de calidez consigo. Cuando su Xiao se mudó, no trajo nada más que peleas interminables y exigencias. Me gritaba por guardar una taza que Emily había usado alguna vez. Azotaba las puertas cuando no podía cumplir sus deseos materiales lo suficientemente rápido. Solo entonces me di cuenta de que había ahuyentado el océano. He intentado reemplazarlo con un pozo poco profundo. Cuando salió la noticia de que la empresa había quebrado, su Xiao desapareció más rápido que nadie. Todos esos supuestos hermanos que solían beber y reír conmigo. Ninguno de ellos contestó mis llamadas. Me quedé solo, traicionado por todos, custodiando una tumba hueca de hogar. Me volví loco. Me obsesioné con la idea de que todo había comenzado con esa cena de mariscos. Le había dado la cosa que Emily más odiaba a otra mujer. Algo de lo que una vez me protegió con todo su corazón. Y al hacerlo había entregado mi traición más fatal. Tenía que probar algo. Que estaba dispuesto a soportar el mismo dolor del que ella me había protegido durante años. Incluso morir por ello, si eso era lo que se necesitaba. Así que regresé a ese restaurante de mariscos junto al mar. Pedí todos los platillos, langosta, ostras, vieiras. Todo lo que la madre de Emily había preparado ese día. Y comí. Cada bocado se sentía como tragar fuego. Mi garganta ardía, mi piel se llenó de urticaria, pero seguí adelante. Se convirtió en mi ritual de arrepentimiento. Emily, mira, lloré sonriendo a través de la agonía. Lo comí. Lo comí por ti. No morí. Pero caí fuerte y la caída destrozó lo que quedaba de mi vida. Ahora yago aquí en esta cama de hospital, paralizado, en bancarrota, sin hogar.
Solo un hombre roto burlado por el mundo que una vez me envidiaba. Soy una historia de advertencia, un chiste. Y aún así ella vino. Seguía siendo hermosa, serena como un lago otoñal en calma. Ya no merecía ser reflejado en sus ojos. Como un hombre ahogándose agarrando su último salvavidas, dije con voz ronca. Comí los mariscos. Casi muero por ti. Ella solo me miró, su expresión plana, sin emociones. Ethan, eso no significa nada. Eso no significa nada. Esas 3 palabras